Presidenta. Ya hemos expresado que no vamos a acompañar en general el presupuesto que nos ha presentado el Poder Ejecutivo. Presupuesto nacional que es la expresión a corto y mediano plazo que hace el Estado de sus prioridades, de sus proyecciones, ni más ni menos que la expresión de los montos que el Estado destina para su funcionamiento, como muy bien se expresó aquí, el rumbo estratégico del Gobierno. Si hay algo que caracteriza esta etapa histórica que está transitando la humanidad es la incertidumbre. La pandemia, en su expresión del COVID-19, ha implicado cambios radicales y sus consecuencias en la vida de la gente. Hoy mismo estamos asistiendo, aquí en nuestro país, a un incremento de casos diario, y esto implica indudablemente responsabilidad individual y colectiva. Entendemos, señora Presidenta, que un presupuesto nacional no puede sumar incertidumbre. En ese contexto es necesario construir certezas y es allí donde entendemos el rol del Estado, las políticas públicas, los programas de carácter social se vuelven fundamentales. No puedo obviar que en la última década y media marcó un periodo de crecimiento económico con inclusión social largo e intenso en nuestra historia. Estamos convencidos de que es posible porque lo fue crecer y redistribuir para construir equidad en un marco de justicia social. Y es posible, entre otras cosas, a través del fortalecimiento del Estado en su rol. Y entre otras cosas, el Estado se fortalece con recursos. No creemos que se construya derramando gotas sobre los más débiles en periodos de auge y haciéndoles cargar sistemáticamente el peso de los desajustes y de la crisis en otros. Esta vía la rechazamos por motivos éticos, porque no hace más que aumentar las distancias en el seno de la sociedad, porque genera profundas injusticias, desequilibrios varios y cada vez más y más conflictos o tensiones. Ha sido una prédica constante que una de las problemáticas principales del Uruguay contemporáneo se encuentra en el desmesurado tamaño del Estado, que a juicio de quienes así lo predican se constituiría en un freno para el desarrollo de la actividad privada en todos los planos de la economía social, sector privado que por sí y ante sí se autocalifica poseedor de la llave del crecimiento y el desarrollo. Los funcionarios públicos y su expresión monetaria en el presupuesto, el costo de las remuneraciones, ha sido una y otra vez uno de los blancos preferidos de las propuestas de achique del Estado. Y, por supuesto, el discurso o el relato de la expansión del empleo público que se dio en el contexto de las políticas de inclusión social en los gobiernos del Frente Amplio. Los argumentos al respecto siempre acuden al manejo de cifras absolutas que parecen desproporcionadas para nuestro país, eficientemente alejadas de otras comparaciones. ¿Por qué vamos a esto? Primero que nada porque entendemos y estamos convencidos de que es posible concebir el rol del Estado desde otro lugar. En esta jornada hemos asistido a una especie de justificación que pretende colocar a los 15 años de gobierno que nos precedieron como responsable de un presupuesto opaco, discrecional al Poder Ejecutivo. Entendemos que es necesario dar un contexto histórico, un marco histórico también al análisis presupuestal. En Uruguay pueden identificarse 3 etapas en sus modelos de Estado social que se vinculan claramente a 3 etapas del desarrollo también latinoamericano. Estado social, minimalista del periodo exportador primario, Estado social de base contributiva durante el modelo de sustitución de importaciones y el giro al Estado social refractario y la incorporación al mercado en los asuntos sociales propios de la era del consenso de Washington. Como resultado de este último modelo y de una apuesta a un país importador, financiero, en 2005 Uruguay sufría las consecuencias de largos años de falta de inversión en el aparato industrial, productivo, incapacidad para colocar sus productos en el mercado externo. Empezaron a vislumbrarse fuertes impactos ambientales de la aplicación de un modelo fuertemente extractivista. Era un país que progresivamente dejaba sus riquezas
en el que silenciosamente crecieron inseguridad, violencia, narcotráfico. Un país que salvó bancos mientras naturalizaba la pobreza y la exclusión. Un país de la desocupación, flexibilización laboral, falta de oportunidades. Un país donde la niñez nacía pobre y en el que la juventud era expulsada al exterior y no precisamente a estudiar becados en algún país. Entendemos que es necesario, reitero, mirar desde una perspectiva histórica porque el presupuesto es una expresión política del modelo. Y el Uruguay que inició el siglo XXI lo hizo con una profunda crisis económica que lo fracturó como sociedad, que dejó como saldo altas tasas de pobreza, exclusión e indigencia. Entre 2002 y 2004 se derrumbaron la producción, el empleo y los ingresos. La pobreza alcanzó índices y porcentajes históricos y la emigración se convirtió en moneda corriente. Claro que acordamos con cosas que se dijeron aquí por parte del oficialismo, por ejemplo, en que hay que prepararse para sacar este país adelante. Claro que ciframos las esperanzas en los y las jóvenes para enfrentar el futuro. Así se está expresando aquí sin titubeos que hay que salir adelante en base al esfuerzo, pero este presupuesto desconoce que no todos partimos de la misma base a la hora de realizar ese esfuerzo. Se habla del escudo de los débiles en varias oportunidades para referirse al Estado, pero no somos discursos, somos praxis. Costó mucho reconstruir la brecha de desigualdad y realmente tenemos la memoria intacta sobre lo que fueron las consecuencias de otros modelos de país. Por eso la preocupación. No podemos avalar en su conjunto un presupuesto que reinstala a través del recorte del gasto público en forma sistemática un modelo que sin duda traerá consecuencias. Los actuales jerarcas, legisladores, han sostenido y han repetido permanentemente, como si la campaña electoral no hubiera terminado, que recibieron el país en una penosa situación desde el punto de vista económico y social, supuestamente asfixiado por niveles elevados de deuda y de gasto público. Como fundamento de estos recortes presupuestales nos dicen que apenas si se están eliminando gorduras y excesos, repitiendo un discurso de campaña que quizá tuvo y respetamos profundamente la decisión del soberano. Pero a la hora de justificar estos recortes presupuestales, seguramente los mismos se van a verificar por la vía de los hechos. A partir de esa premisa se nos dice que se está obligado a procesar un severo ajuste del gasto público que, sin embargo, y haciendo una pirueta de argumentos, no habría de tener impactos negativos porque solo se trata, y se dice y se repite, de corregir excesos y eliminar estos excesos. Sin embargo, entendemos que solo tenemos frente a nosotros una certeza en este proyecto presupuestal, y es que la asignación de recursos resultante, una vez en forma de ley, será incierta. Un proyecto que contiene dos medidas de déficit notoriamente diferentes. El déficit presupuestal proyectado entre el 2020 y 2024, esto es la diferencia anual entre ingresos y egresos de todos los incisos. La meta indicativa de déficit proyectado para calcular la regla fiscal contenida en la exposición de motivos. En promedio, la diferencia entre ambas proyecciones es de hasta $1.000 millones por año, siendo siempre menor el déficit para cumplir con la regla fiscal que el que figura en la primera premisa que manifestamos, lo cual equivale a considerar que cumplir con la regla requiere un nivel de gasto bastante menor al del proyecto presupuestal. ¿Cómo explicar esta diferencia entre el 1.5% y el 2.0% del PBI por año? Lamentablemente, la escasa información que respaldó este presupuesto nos impide responder esta contradicción. Por tanto, el Poder Legislativo está aprobando un presupuesto nacional a ciegas,
desconociendo con qué recortes o subejecuciones el Poder Ejecutivo alcanzaría su meta fiscal. Y por eso nos parece importante preguntarnos cuál es la importancia económica del Estado. Hay quienes entienden y recurren al indicador que mide la participación del gasto público en el Producto Bruto Interno. Esto lleva implícito un preconcepto, si se quiere, y es que un alto porcentaje en el PBI nos remitirá a una situación complicada y a graves problemas para el crecimiento económico. De esta manera, la información del Banco Mundial, aquí se han hecho referencia a estos datos, para el caso de Uruguay nos muestra que en el quinquenio 2014-2018 el gasto público del Estado uruguayo representó un promedio del 34,3% del PBI, ocupando en un ranking de 140 países el lugar 35. Esto de alguna manera da por tierra ese preconcepto al que hacíamos alusión, antiestatista, para quienes piensan que el Estado es parte del problema y no de la solución. Todos colocamos muchas veces el ejemplo de los países nórdicos, europeos, por su alto grado de desarrollo, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Y este agrupamiento es justamente el que encabeza la lista desde hace ya un buen tiempo como el de mayor gasto en proporción al valor de su producción de bienes y servicios. La zona del euro, otro grupo de países de altos ingresos, está en el segundo lugar. No muy lejanos de ellos se ubica nuestro país. ¿Qué nos deja esto como enseñanza? Que la asociación de bajar el gasto público para que el sector privado nos conduzca al desarrollo una vez librado del aparente bloqueo estatal parece perder pie ante una correlación tan alta entre el nivel de gasto público y el ingreso promedio nacional. Más aún, en los países que la ONU clasifica como menos desarrollados y aquellos considerados con una población de medianos y bajos ingresos son justamente los que menos gastan en servicios públicos y gastos de infraestructura que beneficien a la mayoría. América Latina aumentó su gasto público en lo que va del siglo XXI y fue justamente en los periodos en que estuvieron al frente de los destinos gobiernos progresistas, y ello coincidió con una importante baja en la brecha en cuanto al desarrollo y distribución con respecto a los países desarrollados. Pero veamos, ¿qué significa el concepto de gasto público? El Banco Mundial considera gasto público a los pagos de dinero por actividades operativas del gobierno para la provisión de bienes y servicios. Incluye remuneración de empleados, como sueldos, salarios, intereses y subsidios, donaciones, beneficios sociales. La cuantificación del Estado, señora Presidenta, a través del gasto lleva a concluir que el Estado es una institución que no genera ningún valor, que para ello está el sector privado, cuando es evidente que no existe cadena de valor que no integre en su estructura bienes o servicios provenientes del sector público. Por eso todas las grandes revoluciones tecnológicas, ya sea en medicina, en informática, en energía, fueron posibles gracias a la actuación del Estado como inversor en primera instancia. Este presupuesto, señora Presidenta, idealiza a los actores privados en las industrias innovadoras y está ignorando su dependencia de los productos de la inversión pública. Mientras que nosotros entendemos que el único modo de lograr una recuperación plena de nuestra economía es que el sector público retome su función crucial de inversor estratégico a largo plazo y con sentido de misión. Y eso nos lleva indudablemente a refutar algunos conceptos respecto del modo en que se crean el valor y la riqueza, expresados en relatos que nosotros entendemos son erróneos. La creación de un valor económico materializado en un bien o servicio determinado capaz de atender una necesidad colectiva no depende si el trabajador es público o privado, si su salario lo paga el Estado o un empresario. Una vez concluido el proceso productivo, habrán contribuido funcionarios públicos y privados de incalculables procedencias y atributos a que el mundo disponga de una riqueza mayor. ¿Cómo se distribuirá ese nuevo valor? Esa es otra discusión. Se ha hecho en varias oportunidades referencia a que este presupuesto es algo así, se compara con
la actuación de un buen padre o madre de familia en el manejo de los dineros públicos. Eso se dijo aquí, justificando de alguna manera el presupuesto. Decía Alfredo Zitarrosa, las razones que cobijo se las voy a dar a mi modo. ¿Se acuerdan? Si la madre quiere al hijo, no se lo encarga la tía. Sigue, no ha de quererme la mía, aunque yo pueda quererla, pero el final del verso lo vamos a dejar seguramente para dentro de algunas semanas. Aquí se está debilitando la capacidad del Poder Legislativo para asignar recursos supeditando todo lo dispuesto por una norma de rango legal a un cálculo que es antojadizo, es discrecional de algún jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El decreto 90 está marcando la línea de ajuste del gasto en todos los planos. Si a ello le sumamos la proyección de caída del salario real para todo el quinquenio y contando con extremo optimismo, si se cumplieran las predicciones, reitero, muy optimistas del Gobierno, el poder adquisitivo de 2019 sería recuperable recién en 2025. Por lo tanto, es irremediable no visualizar que hay una curva para abajo que va a marcar una pérdida en todos estos años. Y esto es importante porque hace nada más y nada menos que al salario de los trabajadores. Durante la comparecencia de las diferentes delegaciones hemos asistido a una escueta respuesta por parte de gran parte de los integrantes de los incisos en relación a metas y objetivos que justifiquen incluso las medidas que se plantearon. En el tratamiento de este presupuesto, señora Presidenta, en varias oportunidades contamos con la comparecencia de jerarcas que muchas veces no compartían el contenido del proyecto sobre el que venían a informar. Incluso la presentación a último momento de un aluvión de artículos sustitutivos denotaron falta de trabajo o discusión previa en las filas del Gobierno, incluso llegando a entorpecer lo que fuera una, y debo reconocerlo, muy buena presidencia y vicepresidencia de esta comisión. Veamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio donde la prioridad debería ser la atención de los más vulnerados. El foco del proyecto de ley está puesto en la creación de cargos, compensaciones y no en definiciones de las políticas que se van a llevar adelante. La propuesta del Ministerio es imprecisa en lo programático, con falta de definición de las líneas de acción, recursos asignados a cada una y las correspondientes metas de cobertura e impacto que se prevé. Se pone un empeño inusitado en la creación de las unidades ejecutoras. Un importante monto de recursos está destinado a compensaciones salariales, discrecionales, entre ellas la suba en el sueldo de algunos de estos cargos de confianza, en un contexto de creciente problemática social y un discurso realista de dura restricción. En definitiva, parece que para, en este caso, el Ministerio de Desarrollo, lo importante es asegurar aumentos salariales y no la atención de los más vulnerables. Esto tiene dos variables, ambas previstas. Una es el resentimiento del salario y otra es la reducción de trabajadores por el retraso de ingreso a la función pública. O sea, no es parejo para todos los trabajadores. La perspectiva en medio del ajuste del gasto de los salarios es poco alentadora. Específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos un escenario preocupante, pues se habla de un eventual aumento del presupuesto que en realidad es una reducción. Se ha hablado aquí en materia de salud, de vivienda. El área de salud había sido anunciada como una prioridad presupuestal del Gobierno. Los recursos asignados a ACE van a sufrir en 2021 un recorte de 2.140 millones de pesos en momentos en que más de 85.000 personas, usuarios, están ingresando a la institución como resultado de la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. En este caso, y a pesar de lo incierto, opaco y discrecional que resulta el proyecto presupuestal, resulta claro que tanto en ACE como en el Ministerio de Salud Pública los recursos no serán suficientes para mantenerla operativa. Se está comprometiendo también a través de los recortes
operados en el Ministerio de Vivienda, donde disminuye claramente la cantidad y la calidad constructiva de soluciones habitacionales provistas, la integridad de la malla de protección social, sumado todo esto a la actual falta de relevamiento sobre el impacto de las políticas implementadas y la falta de control en la calidad de la información generada. Y esto, entendemos, va a aumentar la discrecionalidad en el marco de los fondos en el corto plazo. Hoy, cuando más, se necesita ampliar y fortalecer la matriz protección social. En conclusión, sí, lo que entendemos son recortes presentados no implican solo menos recursos para cada organismo, implican ni más ni menos que la renuncia a que el Estado, ese que definíamos al comienzo, tenga un rol activo en la ejecución de las políticas públicas que permitieron a Uruguay atravesar sin mayores consecuencias diferentes crisis económicas, regionales e internacionales en los últimos años y que posibilitaron la gestión exitosa de la crisis sanitaria actual, implican un abandono de un margen importante de la población, en particular de los más vulnerables. ¿A lo que disponga, en todo caso, la lógica del mercado, lógica ya conocida, que trajo importantes crisis sociales, reducción del bienestar de la población uruguaya en otras décadas? Los aditivos presentados por el Frente Amplio en materia de reasignaciones y más aún los vinculados a transparencia han sido desechados. Algunos, como en el caso de la reasignación de una partida para la Federación Uruguaya de Teatro Independiente, solo puede explicarse desde una óptica ideológica y bajo una concepción conservadora, errónea, en la que se presupone una identificación del teatro independiente bajo una concepción estrictamente ideológica. Esto no lo admitimos. Se le está negando una reasignación a un componente pilar de la cultura nacional, desconociendo incluso una votación unánime en esta Casa de la Ley de Teatro, votada incluso por el actual presidente de la República. Se desechó además un aditivo que asignaba una partida para las ollas populares. Dejé para el final los agradecimientos a todos los funcionarios que cooperaron para poder ordenar, redactar, en fin, para hacer más sencilla la tarea de análisis y de tratamiento del presupuesto nacional. A nuestro equipo de asesores, por su compromiso, su calificación, quienes ejercieron con total responsabilidad la tarea. Por último, y como nota positiva, cabe destacar que la acción de las organizaciones sociales, los medios de prensa, el trabajo responsable de esta bancada opositora logró revertir algunos aspectos negativos de la propuesta del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, se consiguieron recursos adicionales, aunque insuficientes, para UTEC, UDELAR, Clemente Estable, que permitieran, entre otra cosa, la reducción de la pérdida de científicos, cargos con dedicación total, evitar el cierre de carreras nuevas en el desarrollo. Al trabajo desarrollado, además, quiero hacer un especial agradecimiento porque particularmente muchas veces he sido escéptica sobre el trabajo que cumple la bicameral femenina. Pero quiero también dar un agradecimiento a las legisladoras de esa bancada que junto con las compañeras de nuestra bancada, integrantes de la Comisión de Presupuesto y con una fuerte oposición en algunos casos, inclusive de sus propias bancadas, lograron revertir la iniciativa de suspensión de los juzgados multimateria, indispensables para dar cumplimiento a la Ley de Violencia Basada en Género que contenía el presupuesto del Poder Ejecutivo inicialmente. Se impidió además cuestiones que tienen que ver con exagerados aumentos de sueldos. Por todo lo anteriormente expuesto, señora Presidenta, no vamos a acompañar en lo general este presupuesto. Es todo cuanto teníamos para expresar. Gracias, Presidenta.